primer lugar, hacer las profesoras, agradecer a los públicos asistentes por acompañarnos esta noche. Sobre todo a María Ángeles. ¿Y qué puedo decir de ella? Que todos la conocemos como profesora, como directora de la sede universitaria, que con nosotros ha tenido una colaboración durante todos los años fenomenal, que estamos muy agradecidas. Y nada, esperemos que nos guste mucho la charla y confiamos, de verdad, en que va a ser muy interesante. Muchas gracias y os paso con ella. Buenas tardes. Lo primero es agradecer a la Asociación de Mujeres en Salud haber confiado una vez más en mí, pues para darnos una charla de divulgación un poquito alejada a lo mejor de los temas que normalmente vosotras soléis tener, como todos los temas relacionados con la salud. Gracias Paquita, gracias Juana, toda la directiva. La verdad es que sé que hacen un trabajo precioso para toda la asociación y que gracias a ellas pues realmente esto se va a seguir hacia adelante con muchísimas actividades. Luego, un día como hoy, 19 de octubre, no es una casualidad que me haya puesto una chaqueta rosa, porque además en una asociación como la vuestra, que aparece precisamente por estos temas de la mujer y la salud, pues esta conmemoración, porque esto no se puede llamar una celebración, conmemoración del día de la lucha contra el cáncer de mama, que aún no siendo una enfermedad exclusiva de mujeres, realmente el 99,9% de las afectadas somos mujeres, entonces hay que seguir luchando, hay que seguir invirtiendo en investigación, hay que seguir invirtiendo en la prevención, que es una de las cosas más importantes en este tipo de cáncer. Pues una vez dicho esto, me he presentado, para quien no me conozca, yo soy María Ángeles Alonso y soy profesora de botánica. Y mi objetivo de esta noche es deciros que Villena es un tesoro. Eso ya lo sabemos todos porque es un logo que se ha llevado desde la administración, desde el ayuntamiento, pero también es un tesoro natural. Y eso es lo que yo quiero demostraros. Muchas veces la gente cuando viene a Alicante o viene por esta zona dice es que aquí no hay nada, es que aquí está todo pelado, es que no tenemos nada. Bueno, pues hay que contestarles y hay que contestarles bien. Aquí tenemos un tesoro, tenemos un punto caliente de biodiversidad. Y eso se lo debemos a las condiciones climáticas, edáficas, etcétera, que nosotros tenemos en Villena. Y eso es mi objetivo. Me podéis parar cuando queráis, me podéis preguntar lo que queráis de lo que vayamos a poner. O sea, estoy acostumbrada a dar clase a alumnos que nunca me paran, realmente nunca preguntan en clase. Pero bueno, yo estoy esperando que algún día sí que me pregunten. Bueno, pues vamos a empezar. Yo es que me muevo mucho y no sé si me debería mover tanto. Voy a sentarme por esto de que no tengo un esto para poder pasar. ¿Cuáles son los factores que condicionan el paisaje de un lugar? Vamos a empezar por ahí. ¿Por qué Villena tiene lo que tiene, está donde está? Es un concepto que llevamos trabajando durante mucho tiempo en la naturaleza y que ahora muchos los coacho precisamente en las personas. Las personas no somos lo que somos, sino todo lo que llevamos de nuestros ancestros. La naturaleza no es lo que nosotros vemos, sino el resultado de toda la evolución durante años y años geológicos hasta llegar a lo que nosotros estamos viendo. Entonces, ¿cuáles son esos factores que han modelado ese paisaje? Bueno, pues los factores que modelan esos paisajes son sobre todo factores climáticos, los factores propios de la vegetación, los factores del suelo y del relieve y sobre todo, y es una de las cosas que a mí siempre me gusta recalcar, nosotros los humanos somos una especie que formamos parte del ecosistema. Y como parte del ecosistema tenemos que pensar que nos estamos haciendo daño a nosotros mismos cuando se lo estamos haciendo al ecosistema. Porque tenemos ese concepto, los humanos por un lado y el resto y la naturaleza por otro. No, nosotros somos naturaleza. Y lo que nosotros hagamos causa un impacto y modela el paisaje, para bien o para mal, pero lo modela el paisaje exactamente igual que el resto de las condiciones climáticas, que las condiciones ecológicas que modelan ese paisaje. Bueno, pues para entender esto nos tenemos que ir a tiempo remoto, nos tenemos que ir a la geología. Lo primero que hay que saber para ver dónde estamos es cuál es su historia geológica. Bueno, pues nosotros estamos en una zona que es esta zona de aquí, ¿vale? Esto no sé si veis la península ibérica, la parte de abajo de la península ibérica.
y formamos parte de esas montañas que nosotros conocemos como las sierras béticas, ¿vale? Las sierras béticas, donde tenemos Sierra Nevada, donde está la Sierra de Ronda, sitios donde hemos ido muchas veces de visita. Bueno, pues nosotros somos como las estribaciones de las sierras béticas. En los tiempos geológicos ha habido diferentes formaciones de montañas, que eso es lo que se llaman diferentes orogenias. Esta es la última de las orogenias que ha habido. Se levantó cuando la península ibérica, ¿vale?, era así, entonces una placa se levanta aquí y tenemos aquí el sistema, ¿se ve bien? Sí. El sistema bético, que es el sur de la península ibérica y el norte del norte de África, de Marruecos. Si alguno de vosotros ha paseado por Marruecos, alguna vez se habrá dado cuenta que realmente somos un espejo, que las zonas áridas de Almería se espejan en zonas áridas, en las zonas de Melilla y toda la zona de aquí, y las zonas que son más lluviosas de la parte de Cádiz también se refleja en las zonas más lluviosas en las partes más atlánticas de Marruecos, porque realmente somos el mismo macizo, somos las mismas montañas, y somos nosotros que estamos aquí. Cuando hay una orogenia, ¿vale?, en esta zona, que es la zona central, porque si os dais cuenta, esto hacia así, la zona central es aquí hay un montón de presión y temperatura y se monta la de Dios es Cristo. Entonces aquí tenemos esas rocas que se llaman metamórficas, un montón de rocas diferentes. Pero ya, donde estamos nosotros, en realidad ahí los movimientos son menores, las presiones son menores, las temperaturas son menores, y toda nuestra zona es una zona de rocas calizas. Solamente tenemos rocas calizas. Algo metamórfico tienen los de Pinoso, que tienen los mármoles, porque el mármol es una roca que ha sufrido presión y temperatura siendo una roca caliza, ¿vale? Entonces, ya nos hemos centrado. Estamos en las cordilleras béticas. Tenemos un suelo calizo. Eso es lo que nosotros tenemos. ¿Y qué significa esto de tener un suelo calizo? Bueno, pues que tenemos suelos ricos en nutrientes, ¿vale? Y hay una poesía de Machado que dice: españolito que vienes al mundo, una de las dos Españas ha de darte el corazón. Bueno, pues las Españas de la naturaleza es la España caliza y la España silicia. La España caliza es la España donde se cultiva, donde los suelos son ricos en nutrientes y entonces hay muchos cultivos. La España silicia, como no son tan ricos esos suelos, que más bien son muy pobres, pues se dedican fundamentalmente a la ganadería, ¿vale? Eso no quita que unos sean mejores que los otros, porque todos sabemos aquí que los pueblos ibéricos son precisamente de esa España silicia. Así que ya nos hemos centrado. Geográficamente ya nos encontramos y geológicamente también, ¿vale? Aquí un mapa, pues, para ponernos otra vez en situación de que nosotros estamos en la parte caliza de las sierras béticas. También es muy importante conocer el clima, muy importante. Dependiendo del clima, el tipo de vegetación que nos va a aparecer es uno u otro. Y la pregunta es: ¿por qué nosotros tenemos clima mediterráneo? ¿Por qué en Villena hay tanta aridez y sobre todo en todo el sureste, incluida Villena? ¿Y por qué no llueve en Villena? Pues llueve poco y cuando llueve de manera torrencial. ¿Y por qué hace tanto frío en Villena en invierno? Bueno, pues para esas respuestas tenemos que irnos también a algo que para nosotros, los que tenemos cierta edad, nos es conocido. Lo primero es el concepto de clima mediterráneo. El clima mediterráneo no es esto que nos contaban en los libros de los inviernos suaves y los veranos calurosos y los inviernos suaves. Porque que nos lo cuenten a nosotros si los inviernos son suaves o no son suaves. Y si no, a los de Molina de Aragón, ¿vale? La única característica que caracteriza al clima mediterráneo, y he puesto un mapa porque el clima mediterráneo aparece en muchas partes del mundo. Aparece, por ejemplo, en Sudáfrica, aparece en Australia, aparece en Chile, aparece también en California, ¿vale? O sea, el clima mediterráneo. ¿Y qué es eso del clima mediterráneo? Bueno, pues que no llueve en verano. Los 3 meses de sequía estival al clima mediterráneo es lo que la caracteriza. En el resto de los climas, pues sí que llueve en verano. Por eso cuando para nosotros nos casamos en verano, porque es la mejor época para nosotros, y luego nos vamos al Caribe y nos llueve, porque en el Caribe llueve en verano, ¿vale? Por eso hay que conocer
la bioclimatología para saber dónde tenemos que irnos. Nos vamos al Camino de Santiago en verano y nos llueve en el Camino de Santiago. ¿Por qué? Pues porque la zona norte de la península ibérica no es mediterránea. Entonces, llevar el chubasquero porque es posible que en julio completo se esté lloviendo, o llueva y luego pare, y luego vuelva a llover y luego pare, porque tiene ese clima que tenemos en Europa. Bueno, y yo decía que para mis alumnos ahora ya no lo reconocen, pero nosotros sí que hemos oído, cuando decían las noticias, hablaban del anticiclón de las Azores, ¿vale? El anticiclón de las Azores es un anticiclón que sube y que baja, que baja en invierno y que sube en verano. Entonces en invierno lo tenemos bajo, ahí no sé si se ve en la fotografía, en invierno lo tenemos bajo y en verano lo tenemos alto. Cuando lo tenemos bajo, ¿qué es lo que está pasando? Estas son fotos del Meteosat. Hoy mismo me estaba fijando en las noticias y os explicaré lo que han contado. Quiero decir que son fotos de verdad, fotos de lo que está pasando. Cuando el anticiclón de las Azores está abajo, los vientos del norte entran en la península y llueve, porque son vientos fríos cargados de humedad, y llueve bastante. ¿Pero por dónde llueve? Pues entra por el norte, llueve en el macizo galaico, llueve en todas las montañas centrales, ¿vale? Y cuando llega a nosotros, no es que no llueva, que no llueve, sino que además viene con aire, con efecto secador. Es decir, que si tenemos poca agua, también estos vientos que entran aquí y que no nos llegan a nosotros, porque el agua ya la han descargado, porque tenemos una península muy montañosa, pues no nos llega. Entonces en esta zona tenemos una zona de sequía, ¿vale? ¿Y qué pasa en verano? Porque el anticiclón de las Azores está muy alto. Al estar tan alto, ese, que además es el causante de que nosotros tengamos clima mediterráneo, los vientos siguen entrando, porque los vientos fríos del norte siguen entrando cargados de humedad, pero van rozando la parte norte de la península ibérica, impidiendo una termoclima, ¿vale? Impidiendo que pase el agua en la zona de la península, ¿vale? Se ve bien claro, aquí en esta fotografía se ve muy bien. Tampoco nos llueve en verano, pero es que no solamente no nos llueve, sino que además en esos momentos el mar Mediterráneo, que realmente es como dije, un lago muy grande, está evaporando, y se forma aquí una nube de vapor de agua caliente encima del Mediterráneo, ¿vale? Al final del verano hay una nube tan grande de vapor de agua caliente que cuando llega el otoño, que es el anticiclón de las Azores, vuelve a bajar, los vientos fríos cargados de humedad vuelven a entrar, vienen muy fríos, chocan con la masa de aire caliente que hay sobre el Mediterráneo, ¿y qué tenemos? Lo que antes llamábamos la gota fría, que ahora se llama Dana, que también se ha llamado algo explosivo, ¿vale? Da igual. Llueve torrencialmente en otoño porque chocan los vientos fríos con la masa de aire caliente que tenemos sobre el Mediterráneo, ¿vale? Entonces, ya sabemos por qué la península ibérica, por qué en Villena hay tanta aridez, ¿vale? Porque no nos llega el agua. ¿Cuándo nos llueve? Pues mirad, nos llueve, y os he dicho que he escuchado, nos llueve cuando la borrasca se forma en el Golfo de Cádiz. Si veis que entran las lluvias por Galicia, no hace falta que saquéis el paraguas. Pero cuando oigáis que empieza una borrasca en el Golfo de Cádiz y empieza a llover en Sevilla, seguramente aquí también nos lloverá, ¿vale? Son las lluvias que nosotros recibimos durante el año, fundamentalmente las que se forman en el Golfo de Cádiz. Ahora, en estos momentos, hay una superborrasca que está formándose aquí. No sé si lo habéis visto en el telediario. Y ahora da vuelta, y justo en esta zona ya no llega el agua, ¿vale? Porque viene de la parte norte de la península, ¿vale? Bien, hablando del Golfo de Cádiz y las borrascas, si yo os pregunto, y os hiciera una encuesta y os preguntaran ¿cuál es el lugar de la península ibérica donde más agua se recoge? Pues seguramente me diríais que algún sitio del norte de la península. He puesto ahí un mapa de lluvias, ¿vale? Pero para que veáis que el clima mediterráneo no tiene que ver con nada más que solamente que no llueve en verano. La estación meteorológica que más agua recoge de la península ibérica es Grazalema, en la provincia de Cádiz, aquí, que recoge 2.000 o 2.500 milímetros al año y en los años buenos hasta 4.000. ¿Pero qué pasa en Cádiz?
que es una provincia preciosa, os recomiendo que vayáis a visitarla. Porque si nos vamos en primavera parece Galicia, pero con más calorcito y con vacas también, pero cuando nos vamos en verano está agostada, porque es mediterránea, ¿vale? Pero es donde más lluvia se recoge, porque las borrascas del Golfo de Cádiz, las primeras montañas donde descargan son precisamente en la Zarema, Serranía de Ronda, ¿vale? Que ahora hay un parque nacional allí en Serranía de Ronda, el último parque. Y la tercera pregunta que nos teníamos que hacer era por qué hace tanto frío en invierno, ¿vale? Esto está relacionado con eso que nosotros por las mañanas vemos que está todo lleno de niebla y salen los picos de Cabrera por encima de la niebla y tenemos todo el valle lleno de niebla. Pues esto está relacionado precisamente por eso, por el concepto valle. Lo he puesto ahí, pero la verdad es que no se ve muy bien. Estas son las montañas, esto es la laguna, Villena, ahí está la Virgen, ¿vale? Nosotros estamos en un valle. Entonces, en el valle lo que ocurre es que por la noche la Tierra enfría las capas de la atmósfera, las primeras capas las enfría. Y si no hay aire, ¿vale? Esas capas frías, cuando sale el sol, empieza a calentar la parte de la atmósfera por encima, y como el aire caliente pesa menos que el aire frío no puede salir de aquí. Entonces esto es lo que se llama una inversión térmica. En el valle hace mucho frío, ¿vale? Porque no hay aire. Cuando nosotros, que a un niño le decimos que dibuje una casita con humo, los niños que viven en zonas que hay inversión térmica hacen así con el humo y luego hacen así. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que el aire caliente, que es el humo, va subiendo por la capa de aire frío hasta que llega justo donde la temperatura del aire del humo es la misma y entonces se expande, ¿vale? Esa es la razón. Y eso es lo que se llama inversión térmica. Mucho frío en el valle. La estación meteorológica que recoge las temperaturas aquí está ahí en la vereda, ¿vale? Mucho frío. No llueve tampoco en el valle, llueve menos que en las montañas, porque esta es otra característica que tienen las montañas. También, yo siempre pongo ejemplos para que, pues es verdad, la gente dibuja una montaña y la nube, ¿dónde la dibuja? Encima de la montaña. ¿Por qué? Porque las montañas hacen de puntos de bajas presiones y atraen a las nubes. Y eso es lo que se llama una sombra de lluvia. Si yo tengo un valle rodeado de montañas, las montañas van a atraer a las nubes, va a llover en las montañas y en el valle no va a llover. Así que en nuestro valle de Villena no llueve, o sea, en Villena en general llueve poco, en el valle llueve menos, precisamente por este tema de las montañas, y además hace mucho frío cuando no hay viento. Cuando hay viento esto se rompe, ¿vale? El viento mueve las capas de aire y entonces eso es lo que hay corrientes de convección. Entonces, pero si no hay viento, pues es cuando tenemos tanta niebla que los que tenemos que salir desde Villena hacia Alicante, muchas veces una niebla que no vemos ni al coche que está delante, ¿vale? Y eso es precisamente lo que ocurre en este valle. Y eso hace que Villena sea una zona de las más continentales de la Comunidad Valenciana. No, por eso salimos siempre en el telediario con las temperaturas más bajas. Y cuando hablo de continentalidad, hablo de diferencia de temperatura entre el verano y el invierno. ¿De acuerdo? Nuestra situación geográfica ya la conocemos, estamos en el Alto Vinalopó, somos un cruce entre todas las provincias que tenemos alrededor, pero en realidad, como hemos puesto de manifiesto en muchas ocasiones, incluso el año pasado, una de las acciones a la que pertenezco, en Salicorno, hicimos el cruce de caminos, porque Villena es un cruce de caminos, pero es un cruce de caminos desde todos los puntos de vista, desde la biogeografía y las plantas también. Nosotros tenemos muchas plantas que nos vienen del interior de la península y llegan a Villena como el último sitio, y plantas que vienen de la costa y llegan a Villena como el último sitio. Y aquí se juntan especies del interior y especies del exterior. Y esto hace, especies de la costa, y esto hace que Villena sea muy rica en especies vegetales. Yo lo siento mucho, pero es que soy botánica. Yo sé que aquí hay personas que podían hablar mucho de pájaros, pero yo hablo fundamentalmente de plantas, porque es lo que conozco y porque realmente tenemos una riqueza muy grande de plantas en este territorio. Lo que os he comentado, también el uso del suelo por parte del hombre hace que tengamos un país que haya cambiado nuestro paisaje vegetal.
Yo os preguntaría, os haría hacer también un dibujo. Si hicierais un dibujo de Asturias, ¿pintaríais pastos? ¿A que sí? ¿A que estamos todos de acuerdo? Pintaríamos unas montañas alejadas y pastos. Eso es un paisaje antrópico. Es un paisaje antrópico, es un paisaje que hemos creado nosotros para que las vacas y las borregas puedan comer. Lo creamos nosotros, pero forma parte ya de nuestra mirada. Las dehesas son paisajes antrópicos, es decir, los hemos creado nosotros, los hemos creado el hombre. No es un paisaje, entre comillas, natural, y digo entre comillas por eso de que nosotros también somos parte de la naturaleza. Entonces son paisajes que nosotros hemos creado y ya forman parte y además los mantenemos. Los mantenemos porque queremos mantenerlo, porque nos produce un beneficio y nadie se pone las manos en la cabeza porque eso vayamos manteniéndolo y vaya ocurriendo. Uno de nuestros mayores, en Villena, una de las mayores transformaciones del paisaje precisamente fue la laguna. ¿Vale? Nosotros teníamos una laguna, que teníamos un paisaje asociado a esa laguna, con tamaris como, si alguno ha ido a lo mejor a algunas lagunas de las manchegas, pues nuestra laguna era pues a lo mejor parecido a lo que sería la laguna de Pétrola, ¿vale? Era una laguna salada, con arbolado, ¿vale? Con arbolado, con flamencos, que los vimos regresar en la pandemia, pero ya al principio don Juan Manuel hablaba precisamente en su libro de caza de las aves, que había flamencos en la laguna de Villena. Pues es una de las transformaciones más grandes que ha ocurrido en nuestro territorio. Yo sé que hay un movimiento de intentar recuperar por lo menos parte de la laguna, incluso en los presupuestos participativos se intenta hacer. No estaría de más, no estaría mal, y aquí lo reivindico, no hay nadie en estos momentos que esté en la administración, pero sí que podríamos intentar recuperar alguna zona que nos recuerde ese paisaje que teníamos antiguamente en la laguna de Villena. La laguna de Villena se desecó, no sé las razones, yo las que he leído en los libros hablaban de las fiebres terciarias, es decir, de la malaria, y se desecó a través de la acequia al rey, que todavía pues, se tiene que trabajar. Bueno, pues todo lo que yo os he contado, ¿vale?, favorece que en nuestro territorio haya muchísimos tipos de ecosistemas, más ecosistemas de los que a lo mejor habría si lloviera más. Uno de los motores de la diversidad, para nosotros la biodiversidad ni es buena ni es mala, es eso, número de especies, ahora explicaré un poco qué es el concepto de biodiversidad que hay en una localidad. Bueno, pues las especies vegetales, ¿vale?, responden al estrés. Si hay cuando hablo de estrés es a situaciones difíciles de vivir. Y como aquí en Villena hay muchas situaciones difíciles de vivir, muchos suelos difíciles de vivir, pues hay muchas especies que se hacen especialistas para vivir en esos territorios. Y entonces esas especies especialistas pues favorecen la biodiversidad. Si nosotros nos vamos a un bosque de hayas de Alemania, ¿vale?, prácticamente no hay mucha biodiversidad. Hay hayas, hay sombra, hay verde, hay agua, pero no hay biodiversidad. Hay también una frase que decimos los botánicos y los geobotánicos, que el bosque es el enemigo del endemismo. Es decir, el endemismo son las plantas que son de un lugar en concreto. Bueno, pues nosotros tenemos muchos endemismos. Por ejemplo, en todas las islas británicas hay casi el mismo número de especies que solamente tenemos en el Valle de Villena, de número de especies. ¿Por qué? Porque son climas muy homogéneos, ¿vale? Nosotros, como no tenemos ese tipo de clima, pues tenemos un montón de ambientes que nos eleva la biodiversidad. Bueno, pues solamente un concepto de la biodiversidad. Cuando nosotros hablamos de biodiversidad, no hablamos únicamente de número de taxones o número de especies, sino de la genética de esas especies, ¿vale?, y del ecosistema de esas especies, ¿vale? El concepto biodiversidad lo engloba todo. A lo mejor esto es un poco complicado de entender, sobre todo si pensamos en animales, pero si pensamos en plantas es mucho más fácil de entender que en la importancia de la genética.
porque las plantas prácticamente todas son de origen de híbridos. Y muchas de las plantas que nosotros vemos son híbridos, no son especies, es decir, son especies que no son capaces de reproducirse sexualmente. Pero las plantas es que son lo que se llama totipotentes. En la teoría, que luego en la práctica cuesta más de hacer, cualquier planta se podría generar de una única célula de esa misma planta. Muchos de nosotros pues, hemos plantado un geranio con un trozo de geranio o una planta con un trozo de una hoja que se han sacado raíces, porque tienen esa capacidad que los animales no tienen. Entonces, muchas veces es muy importante la genética a la hora de la conservación, ¿vale? Porque no se va a gastar, porque la conservación es una ciencia que está entre la administración y la biología. Entonces, los gestores de conservación no tenemos dinero infinito para conservarlo todo. Tenemos que saber que lo que estamos conservando es una buena especie, ¿vale? Por eso es tan importante entender que la biodiversidad tiene estos tres niveles: nivel genético, lo que tienen las genes por dentro, el nivel específico y el nivel del ecosistema. Bueno, así a grosso modo, ¿cuántos ambientes nos vamos a encontrar en el término municipal de Villena? Bueno, pues los arenales, ahora iré diciéndoles y todos empezaréis a pues mira, sí, hay arenales, hay muchos, Los saladares también tenemos, ¿vale? Tenemos yesos, también tenemos yesos, tenemos todas las montañas que nos rodean, que son montañas calizas, y tenemos los paisajes que hemos hecho nosotros, ¿no? Los propios que hemos realizado nosotros. Entonces vamos a hacer un recorrido por estos ecosistemas que nos van a dar especies que son características de cada una de estos ecosistemas. Por ejemplo, los arenales. Este arenal es muy bonito, está al pie de la Sierra de Salinas, todos conocemos el Arenal de la Virgen, pero el Arenal de la Virgen está muy degradado, precisamente degradado desde el punto de vista de que nosotros lo hemos utilizado mucho, se ha cultivado mucho, es un arenal que está muy cerca de los núcleos urbanos, y entonces sí, evidentemente es un arenal, pero con cierto grado de nitrificación por parte del hombre. Entonces estos arenales son como que están más lejos, están ahí al lado de la carretera, pero en una carretera que prácticamente no pasa mucha gente, que es la carretera que va hasta Salinas, por la parte por lo que sería la parte de abajo de la Sierra de Salinas. Las arenas son acúmulos de cuarzo porque además, ¿a vosotros os parece raro que nosotros tengamos arenales? ¿Os parece raro? Bueno, pues al resto del mundo sí. Porque no hay tantos arenales interiores, los arenales están en la costa, los arenales son costeros, y el que nosotros en Alicante tengamos arenales interiores es una singularidad, son ecosistemas muy singulares y muy frágiles. ¿Y por qué tenemos arenales nosotros? Pues porque en el Cuaternario, a principios del Cuaternario, en eras geológicas, pues hubo una ola de arena en suspensión que llegó por toda esta parte, y fijaros que prácticamente todos los arenales chocaron con las montañas y cayeron hacia abajo, por ejemplo, todo lo que son las arenas que encontramos en Peñarrubia, ¿vale? Y son acumulaciones, en este caso son acumulaciones eólicas que vinieron por el aire. Y digo, son ecosistemas muy, muy singulares. Cuando viene la gente a la provincia de Alicante, a Villena, al Arenal de Petrel, ¿vale? Van a verlo porque eso es muy raro, encontrar arenales interiores. Aquí tenemos un mapa, hizo una estudiante mía, que un trabajo que presentó precisamente que se lo premiaron en los premios de José María Soler, ¿vale? Y aquí tenemos lo que sería el término municipal de Villena, en rojo, todas las zonas en las que tenemos estas acumulaciones de arena en el término. Ahí están todos los arenales. ¿Y qué le pasa al suelo arenoso? Pues el suelo arenoso tiene el grano muy gordo. Tiene granos de cuarzo muy gordos. Entonces, cuando los granos se juntan, el agua pasa sin ningún tipo de problema. Es decir, que prácticamente las plantas que viven en las arenas no tienen agua en superficie, tienen que ir a buscarla abajo. Entonces, son plantas que tienen las raíces muy profundas, que tienen que adaptarse a que en realidad sea un desierto la parte, el horizonte de suelo más próximo a la superficie.
Entonces, este tipo de adaptación que necesitan estas plantas, pues ya es un estrés, ¿vale? Ya son especies que están adaptadas a poder hacer eso, ya son especies que se han adaptado a vivir en las arenas. ¿Veis? Esto sería una arena, y ya el grano más gordo por aquí, por el agua, ¿vale? Esto sería una arcilla. La arcilla tiene el grano muy fino y no deja pasar el agua. Por eso las arcillas son impermeables, pero en cambio las arenas son muy permeables. Y la planta es una voraginate que encontramos en los arenales de Villena, que tiene las raíces que tintan de color rojo, ¿vale? Por eso se llama tintoria, se formaría parte de las plantas tintoreras, ¿vale? Y se parece mucho a otras que no crecen en las arenas, pero no son la misma, se parece porque las flores son parecidas. Pero estas nos las vamos a encontrar en el arenal de la Virgen, hay bastante, ¿vale? Se llama Alcana tintoria, pero no podemos recolectarla, ¿vale? Nosotros no podemos recolectar las plantas si no tenemos permiso. En realidad nunca podríamos coger ninguna, tendríamos que tener carnet de recolector y permiso de la Generalitat. Y más para utilizar esta planta, que hay que arrancarla entera, porque realmente la parte que se utilizaría como especie tintorera son las raíces. Entonces, al coger las raíces acabaríamos con la planta. Otra cosa es que yo recolecte pues para hacer infusiones o tisanas, que lo que yo voy cortando solamente pues son las zonas donde están las flores, que es donde está realmente el principio activo que nosotros queremos recolectar. Pero nunca debemos cortar una planta de raíz, porque si no eso se pierde, es una pérdida importante. Esta es una especie de dicho, los endemismos, son plantas que están en un único sitio. Bueno, pues aquí tenemos esta, que es un rabogato, que el rabogato, las especies del género Sideritis, son la panacea de la medicina tradicional mediterránea, con eso se cura todo, se cura bebiendo la barriga, en cataplasma, todo, pero hay muchas especies de este mismo género que se parecen, y aquí tenemos una que es exclusiva de las arenas de Villena. Solamente la encontramos en las arenas de Villena, en las de Villar, ¿vale? Solamente en esta zona que tenemos arena. En el arenal de Petrer ya no hay esta planta. Y luego pega un salto una planta prima hermana de ella en la Sierra Helada, en Benidorm. ¿Vale? Otras especies muy interesantes que vamos a encontrar, pero no simplemente porque vean las fotos. Esta es rarísima, la que está solamente en todos los arenales de Villena, está en el arenal que os he enseñado, en el arenal que hay en la Sierra de Salinas. Esa es la Sideritis, eso es el arenal de la Virgen. ¿Vale? Yesos. Los yesos y las sales tienen una característica, los yesos y los saladares tienen una característica similar, y es que el compuesto químico que los forman es una sal. Si hablamos del saladar, hablamos de cloruros sódicos. Si hablamos de los yesos, de cloruro de sulfatos cálcicos, ¿vale? Pero son sales. ¿Y qué pasa cuando la sal se mete en agua? Se disuelve. Fenomenal, se disuelve. Cualquier sal que se entre en agua se disuelve. Entonces, el que nosotros tengamos yesos, igual que he dicho, que el que tengamos arenas es porque nos ha venido de arriba, son depósitos desde el aire, los yesos han venido de abajo. Una vez se montó toda la orogenia que os he explicado, la formación de las montañas, de repente habían en la parte de abajo de todas estas calizas, habían unas margas y se sentían agobiadas porque tenían todo el peso de las calizas encima, y entonces decidieron salir como si fueran granos. Y esos son los diapiros que nosotros tenemos en todo el Valle de Villena, o el más bonito de la provincia, no lo tenemos nosotros, es el diapiro de Pinoso, que si tú lo ves desde arriba, en Google Maps se ve todo redondo. Vale. Formaciones de este tipo, ¿vale? Hay por toda la península, formaciones de este tipo, pero no en toda la península hay plantas que están adaptadas a vivir a los yesos. No, solamente donde no llueve, porque donde llueve, ¿qué pasa? Que se lavan las sales y se van hacia abajo. Pero las plantas que viven en el horizonte de arriba les da igual que abajo haya yesos, que no les afecta. Pero nosotros sí, porque no llueve. Nosotros tenemos yesos y tenemos saladares porque no llueve, si no, no los tendríamos. Se lavarían,
En las zonas de los saladares, a lo mejor, como si vamos sacando agua que es salada, pues en las zonas del lado del agua salada sí que podían haber plantas que podían adaptarse, pero en general no tendríamos ni vegetación halófila, que es de las sales, ni vegetación cripsícola, que es la de los yesos. ¿Vale? Esto es lo que yo os he comentado. Realmente, cuando ya ha terminado la orogenia y todas las capas calizas están encima de estas arcillas, llega un momento en que por presión, ¿vale?, rompen y salen hacia arriba. Yo no sé si os acordáis esto del Cretácico, del Jurásico, del Triásico, ¿vale? Realmente las fases son: la más antigua es Triásico, la siguiente es Jurásico y la siguiente es Cretácico. Jurásico por los dinosaurios, ¿vale? Pues el Triásico es anterior, ¿vale? Pues esto, margas son de abajo, del Triásico. Salen por el medio de todas las otras franjas, porque no aguantan tanta presión, porque como son arcillas y se mueven, ¿vale?, se presiona y salen. Y entonces tenemos esto es un mapa donde hay afloramientos de yesos en toda la península. Esto es un afloramiento de yeso, pero no en todos nos vamos a encontrar plantas que estén adaptadas a los yesos. ¿Vosotros alguna vez habéis oído hablar de las listas rojas? Que son listas que se recogen de plantas que están en peligro, amenazadas, en peligro de extinción. Bueno, pues eso depende. Las listas rojas se hacen en un ámbito. Listas rojas de la Comunidad Valenciana, listas rojas de la península ibérica o de toda España, o listas rojas del mundo. Bueno, pues de las pocas plantas que hay españolas en las listas rojas, hay una que es de los yesos. Lo que pasa que de Benidorm. En Orcheta y en Benidorm hay unos yesos. Hay un teucrium, que es el Teucrium lepidophyllum, parecido a este. Nosotros tenemos el Teucrium evanitis, que está recogida como una de las plantas más amenazadas a nivel mundial. ¿Por qué? Pensadlo. Porque vivir en unos yesos ya es un sitio muy singular, y además vivir en las zonas de Benidorm, que están amenazadas constantemente por toda la construcción, pues terminarán desapareciendo esas comunidades. ¿Vale? Yo, como trabajo en conservación, allí en los Cabezos de Villena, una microrreserva, que es una figura de protección, pues con plantas tan interesantes como estas que hay son plantas pequeñitas, bueno, tengo que una no tan pequeña, pero esto es una imagen de los yesos, que además los yesos no solamente albergan plantas importantes, sino una costa biológica de líquenes, de briófitos. Estos son briófitos muy, muy característicos, por la misma razón, porque se tienen que adaptar a estos suelos que realmente son venenosos para las plantas, tienen que adaptarse. Aquí tenemos diferentes especies que vamos a encontrar en los yesos. Según día que se hace una excursión, os acompaño y que lo organicen la directiva, y hacemos una excursión botánica por los yesos. Y llegamos a los saladares. Como ya os he explicado, los saladares ya os lo podéis imaginar, son sales también, entonces que se acumulan en la parte, algunos de las sales se acumulan por los cerros en la parte de abajo. También hay afloramientos de aguas salinas que los van sacando, y entonces también hace que existan estos saladares que se encuentran en los dos extremos de la antigua laguna, ¿vale?, que había en Villena. Para que las plantas puedan adaptarse a la sal, mirad, la sal es un veneno también, es necesario para la vida, pero en cantidades muy grandes, un veneno. Entonces, el agua, hay una cosa que se llama el efecto osmótico, que el agua siempre va a favor de la concentración de la sal. Donde más sal hay, allí va el agua. Entonces, si las plantas crecen sobre un suelo salino, no podrían absorber el agua, porque en el suelo hay más concentración de sal que en la propia planta. Pero es más, el agua de la planta se saldría porque tendería a ir hacia donde hay más concentración. Entonces, las plantas que viven en los saladares tienen que adaptarse precisamente a esto. ¿Y cómo se adaptan? Estas son especies que vamos a encontrar aquí. Esta es interesantísima. Os he dicho anteriormente que hay plantas que nos vienen del interior y nos llegan hasta Villena, ¿vale? Este es uno de los casos, Micrognemon coraloides, ¿vale? Y otras plantas que nos llegan desde la costa. Pero esta es una planta muy, muy interesante.
¿Vale? ¿Qué hacen las plantas? Fijaros, son como gordas, como casas, ¿vale? Porque lo que hacen es, se llenan de agua con sal, que la tienen en el cuerpo, pero no dentro de las células, sino en los espacios intercelulares. Fijaros, esta es una fotografía electrónica de un trozo de esta planta, ya una vez seca, porque para hacer una fotografía electrónica tiene que estar seco, y estos son pedazos de sal que tienen dentro de la planta. Por eso cuando nosotros mordemos estas plantas, están saladas, porque tienen todos esos pedazos de sal en el interior del organismo. Son las plantas que pueden vivir en la zona donde más, el suelo donde más salino es. Pero también hay otros mecanismos, no solamente estos. Mirad, por ejemplo, las especies del género Limonium, que nosotros también tenemos limonios muy interesantes como el Limonium tiniense en nuestros saladares, lo que hacen es que no dejan que el agua entre en el metabolismo salada. Y tienen unas glándulas, una especie como de mecanismo, que van secretando la sal continuamente para que el agua entre, que sea agua dulce. Si os fijáis en el en vez de la hoja, está todo lleno de gotitas de sal, ¿vale? Que es la que expulsan a través de estas glándulas secretoras de sal. Y otras, por ejemplo esta, que también la tenemos nosotros, en la Tripersalimus o también en la Limiones musculacoides, que tiene esos pelos que lo que hace es que se engrosan y se llenan de sal. Y entonces hay hojas que se llenan de sal y se sacrifican por el resto de la planta. Sí, cuando ya están llenas de sal y no lo pueden soportar más, se caen. O sea, van almacenando sal y se sacrifican. Por eso estas plantas tienen muchas hojas en la parte de abajo, que salinizan el suelo también, porque son hojas cargaditas de sal. Bueno, nunca hay que confundir biomasa con biodiversidad. Podemos encontrar zonas con mucha biomasa. Por ejemplo, los saladares hay muy poca biodiversidad. ¿Pero por qué hay poca biodiversidad? Pues porque tienen que adaptarse a un medio muy estresante. Entonces, no todas las plantas pueden hacer esto que están haciendo ellas. Entonces, todo el espacio lo cubren ellas, pero solamente ellas, porque no hay otras que les puedan hacer la competencia. Este es el Limonium cesium, que también es muy típico aquí en Villena, y que es el que lo coge para la tos seca, porque luego se queda así durante todo el año, no se puede recoger, también lo digo, pero con un ramito. Y luego terminamos en las montañas carizas. Las montañas carizas, pues lo que deberíamos tener realmente son encinares bien formados. Lo que pasa que pues tenemos pinares, tenemos cuscojares, tenemos matorrales, espartales. Todo esto en un suelo calizo da una riqueza muy grande. Riqueza que podemos ver, por ejemplo, en orquídeas, ¿vale? Estas dos orquídeas son recogidas hace poco por David Molina, que es un millenero que le gusta muchísimo a las plantas, con que le da gusto salir al campo, ¿vale? Especies de Teucrius, las jarillas, la jara blanca, la jara rosa, la Erica multiflora, la pedorreta. Todas esas son plantas que muy interesantes de la costa, de nuestras montañas. También la pebreya, el Thymus piperella, que es una planta endémica de lo que sería el norte de Alicante, el sur de Valencia, entra un poquito a Cuenca, que es la zona donde se le pone pebreya a los gazpachos. O sea, en los gazpachos manchegos de Albacete no llevan pebreya. Y no llevan pebreya porque esa planta no la tienen, porque es un endemismo, que solamente la tenemos por aquí. ¿Vale? Encinares coscojares, especies del género Quercus, ¿vale? que dan bellotas. Nosotros no tenemos alcornoques porque no tenemos suelos silíceos. ¿Vale? El alcornoque es una planta que crece sobre suelos silíceos y donde llueve bastante. Pero la única localidad grande donde podemos encontrar alcornoques es en la Comunidad Valenciana, es en la provincia de Castellón, en la Sierra de Espadán. Allí sí que tenemos alcornoques. Pero los verdaderos alcornocales, como el Parque Natural de los Alcornocales de Cádiz, que os invito a que vayáis porque es una preciosidad, ¿vale? Lo tenemos en esa España silicia de la que hablábamos antes. Espartales, vegetación de rocas. Nosotros tenemos, y aquí yo siempre lo pregunto a mis alumnos, seguro que en todos vuestros pueblos hay una montaña al lado que es roca pura. Y eso ocurre por un fenómeno que se llama desertificación. Hay dos términos, desertización y desertificación. Cuando hablamos de desertización hablamos del avance de los desiertos, ¿vale? Del desierto del Sáhara, del avance de las arenas de los desiertos.
Pero cuando hablamos de desertificación, hablamos de que somos el ser humano el que hemos desertizado una localidad en concreto. Y eso ocurre sobre todo en climas áridos y secos como los nuestros, porque perdemos el suelo. Una de las peores cosas que nos pueden pasar después del incendio o el uso continuado de una zona en concreto es la pérdida del suelo. Una vez hemos perdido el suelo, ya no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, la Sierra de la Villa no es que siempre habría sido así. La Sierra de la Villa pues podría haber sido exactamente igual que la Sierra de Salinas, a que no cabe en la cabeza. Bueno, la verdad es que es un poco, tiene pendientes grandes, pero da igual. Lo que pasa que también hay que ponerse en tiempos remotos, cuando no existía la luz eléctrica y que había que ir a coger leña, y la leña se coge de los sitios más cercanos que se tienen. No te vas a ir a la Sierra de Salinas a coger leña cuando tienes la Sierra de la Villa aquí al lado, así de claro, o sea, así funcionamos los seres humanos. Entonces, eso hace que muchas de las montañas que están al lado de los pueblos sufran este fenómeno de desertificación. ¿Vale? Bien, pues ya no tenemos suelo, lo que tenemos es una roca, y entonces crece pues, vegetación que está asociada a las rocas, pues como estos neutrión, o el rompepiedras, el hipericonericoides, hoja glutinosas, que no la he puesto aquí, que son plantas que además se utilizan porque por el concepto este de la teoría de las asignaturas, que lo que hacen luego sirve para eso, que eso ni está probado ni nada, ¿vale? Pero las plantas que crecen en las piedras y se meten en las piedras, es decir, que rompen la piedra, pues en el saber popular son buenas para las piedras del riñón, pero yo os digo que eso estaría por ver, ¿vale? Pero bueno, es la teoría de las asignaturas. Hemos funcionado durante muchos siglos con la teoría de las asignaturas. Escucha, que a lo mejor alguna funciona. Y luego, ya vamos terminando, ambientes nitrificados. Los ambientes nitrificados, mirad, lo mismo que os he dicho antes. Sí, hemos dicho que los yesos es una sal, hemos dicho que las saladeras son una sal. Los ambientes nitrificados, es decir, el abono de nitrógeno que echamos también son sales. También son sales. Entonces, aquí pasa una cosa muy curiosa. Cuando yo abono un campo y lo dejo al año siguiente, me van a salir plantas que no me gusta nada llamarlas así, pero así nos entendemos. El concepto malas hierbas, no me gusta lo de las malas hierbas, porque aquí no hay ninguna hierba que sea mala. Pero bueno, las malas hierbas de los cultivos aparecen precisamente por esta cantidad de nitrógeno que hay en el suelo, están acostumbrados. ¿Dónde nos encontramos las malas hierbas? Pues en las cunetas de las carreteras, en las cunetas de los caminos, en los sitios donde vamos a sacar a los perros, en los sitios donde nosotros los humanos estamos aportando sales de nitrógeno, ¿vale? Ya no hace falta que seamos nosotros que vayamos con un saco de nitrógeno, no. Nosotros mismos, por el mero hecho de abrir un camino, ya comenzamos a nitrificar el medio. Entonces, en el mundo general, hay en todos los sitios especies que son nitrófilas, anuales, las famosas malas hierbas. Es más, antes os he dicho que en las Islas Británicas hay muy poquitas especies y endemismos 1 o 2, y que resulta que el 1 o 2 son malas hierbas y los cuidan como si fuera oro en paño, porque son sus únicos endemismos y tienen políticas de conservación de este tipo. Cuando alguien va a hacer un cultivo, tiene la obligación de dejar X metros sin cultivar y sin echar absolutamente nada. X metros cultivados y sin echar ningún tipo de abonos, ni pesticidas, ni nada. Y luego ya, depende de la dimensión de su cultivo, pues lo que tenga para hacer ya lo que el hombre quiera, ¿no? Pero les obligan a hacer estas franjas precisamente porque sus endemismos están en las malas hierbas. Y si nosotros queremos conservar las malas hierbas, yo conozco de un sitio donde hay una microrreserva, precisamente, y para eso tenemos que mantenerlas, tener el cultivo en mantenimiento, si no también desaparecerían, porque son especies anuales. Vale, y os he dicho, eso por un lado, pero donde no llueve, ya estamos, donde no llueve, estas especies nitrófilas se hacen perennes, ¿vale? Y tenemos una vegetación perenne asociada a estos suelos llenos de nitrógeno, que es prácticamente lo que nosotros tenemos a los alrededores de Villena.
¿vale? Todas estas campos llenos de salsolas, de artemisias, de santolina, ¿vale? De Santolina camaciparisus, que es la falsa manzanilla, son todo especies nitrófilas perennes, que se hacen perennes y lo que se llama una vegetación permanente. No deja que la vegetación natural puede instalarse. Se quedan ahí y ya está, ahí se quedan, vegetación permanente. Y eso es lo que tenemos, muchísimas plantas de esas alrededor de toda la ciudad. Esto sería la huerta de Villena, que también es un paisaje que hemos creado los humanos, paisajes antrópicos. Nosotros plantamos los chopos, estos que hay aquí, lo que nosotros cultivamos, fundamentalmente debajo del suelo, los frutales, los olivos, todo lo que nosotros cultivamos, y este es el aspecto ceniciento, ¿vale?, que dan esas comunidades de vegetaciones que están adaptadas a las sales nitrogenadas y se hacen perennes. Aquí hay dos artemisias que huelen, son plantas que huelen mucho. La santolina, que también es una especie que tiene mucho aroma. Normalmente las plantas que huelen no es para que nosotros nos gustan cómo huelen. Normalmente las plantas que huelen son para que no se las coma el ganado, ¿vale? Es un revulsivo para el ganado. Entonces, por eso además se defienden de esa manera y son las que más hay, porque no se las comen, entonces siguen creciendo, ¿vale? Las tres artemisias que tenemos aquí en Villena y la santolina. También tenemos otras especies como la salsola vermiculata o el Atripes alimus, que si nos vamos ahí a la acequia al rey están llenos de estas especies que son, ya digo, nitrófilas. Y bueno, creo que he estado una hora, que es suficiente para alguna pregunta y alguna cuestión, alguna cosa que os apetezca saber, que se os haya quedado en el tintero. Espero haberme explicado y no haber sido demasiado técnica y espero que ahora, cuando salgamos por esa puerta, ya tengamos criterio para decir que en Villena tenemos un tesoro natural, ¿vale? Y que está a más alto nivel que cualquier bosque de hayas que se nos pueda poner por delante. O sea, nosotros tenemos... uno de mis objetivos era eso. Uno de los objetivos cuando entro en clase es que mis alumnos amen el semiárido, porque es lo nuestro y tenemos que darle el valor que tiene, y el valor que tiene es mucho.